Donde dos grandes ríos se encuentran, donde la estepa dorada besa el cielo azul, nació un mundo. Imaginen un amanecer, no el que vemos hoy, sino uno antiguo y primordial, que se abre paso entre las arenas del tiempo. Como el susurro del viento que arrastra el polvo milenario, aquí, en el corazón de la tierra, donde los ríos Tigris y Éufrates forjaron su historia, comenzó un nuevo capítulo. Este no es solo un lugar en un mapa, es la cuna de la civilización, una tierra cuyos misterios aún acechan la mente. ¿Quién podría haber imaginado que en esta tierra fértil, bendecida por el agua, crecería algo tan grandioso que proyectaría una sombra sobre las eras venideras? El aliento del tiempo se siente de otra manera aquí. Es denso, saturado con el aroma de la arcilla cocida por el sol y el aroma lejano de los jardines florecientes. Aquí, en los albores de la historia humana, surgió la primera civilización urbana, tejiendo su compleja red de ladrillos de arcilla, leyes y sueños. Los susurros de siglos resuenan en cada grano de arena, en cada piedra que descansa al sol. ¿Qué encierra esta tierra? ¿Qué la hace tan especial, tan eterna? Escucha con atención y quizá oigas el eco de quienes vivieron aquí mucho antes que nosotros. El silencio precede al cambio y el tiempo vuelve a fluir más rápido. Donde dos grandes arroyos se encuentran, donde la estepa dorada besa el cielo azul, nació un mundo. Imaginen un amanecer, no el que vemos hoy, sino uno antiguo y primordial, que se abre paso entre las arenas del tiempo. Como el susurro del viento que arrastra el polvo milenario, aquí, en el corazón de la tierra, donde los ríos Tigris y Éufrates forjaron su historia, comenzó un nuevo capítulo. Este no es solo un lugar en un mapa, es la cuna de la civilización, una tierra cuyos misterios aún acechan la mente. ¿Quién podría haber imaginado que en esta tierra fértil bendecida por el agua crecería algo tan grandioso que proyectaría una sombra sobre las eras venideras? El aliento del tiempo se siente de otra manera aquí. Es denso, saturado con el aroma de la arcilla cocida por el sol y el aroma lejano de los jardines florecientes. Aquí, en los albores de la historia humana, surgió la primera civilización urbana, tejiendo su compleja red de ladrillos de arcilla, leyes y sueños. Los susurros de siglos resuenan en cada grano de arena, en cada piedra que descansa al sol. ¿Qué encierra esta tierra? ¿Qué la hace tan especial, tan eterna? Escucha con atención y quizá oigas el eco de quienes vivieron aquí mucho antes que nosotros. En aquella época lejana, cuando las estrellas estaban más cerca y el mundo parecía infinito, un nuevo centro de atracción surgió a orillas del Éufrates, en un recodo donde sus aguas se volvían más anchas y tranquilas. No se trataba de un simple asentamiento, ni de un conjunto aleatorio de chozas. Estaba predestinado. Durante cientos de años, quizá milenios, tribus habían cultivado esta tierra. Construían sencillas casas de barro, cultivaban los campos y observaban el fluir de los ríos. Pero fue aquí, en este lugar bendito, donde la humedad nutría la tierra y el sol brindaba calor, donde algo más comenzó a tomar forma. La conciencia despertaba, nació la idea de una ciudad. Los primeros pobladores, cuyos nombres se han perdido en el tiempo, eran agricultores y pastores. Vivían en armonía con la naturaleza, sometidos a sus ritmos.
Sus vidas eran sencillas pero significativas. Construían canales para canalizar las aguas del Éufrates hasta sus campos. Observaban el movimiento del sol para determinar el momento de la siembra y la cosecha. Sus creencias estaban estrechamente ligadas a las fuerzas de la naturaleza, la fertilidad de la tierra, la abundancia de los ríos, el cielo amenazador. Reverenciaban a los dioses que presidían estos elementos, ofreciéndoles modestas ofrendas. Pero gradualmente, de esta coexistencia pacífica surgió una nueva realidad. La población creció. Aparecieron artesanos, alfareros, tejedores, herreros. El comercio comenzó a desarrollarse. Llegaban bienes raros de otras tierras y a cambio se exportaban cereales, lana y productos de arcilla. Con el crecimiento de la población y la complejidad de la vida social, surgió la necesidad de orden, leyes y gobierno. Fue entonces, en el meandro del Éufrates, donde comenzó a formarse el núcleo de la futura gran ciudad. Imaginen los primeros edificios. No eran grandes templos, sino casas sencillas y robustas, construidas con ladrillos de arcilla secados al sol. Sus muros eran gruesos para proteger del calor abrasador del día y del frescor de la noche. Las calles eran estrechas y sinuosas, a veces cubiertas de polvo, a veces de barro tras las lluvias. Pero esta simplicidad ya sugería un propósito. La disposición de las casas, los talleres y los lugares de reunión ya estaba planificada. La plaza central, corazón de la futura ciudad, comenzó a tomar forma. La gente se reunía aquí para intercambiar noticias, negociar tratos y celebrar festividades. Los primeros templos, aunque modestos, dedicados a los dioses principales, probablemente surgieron aquí. Sus paredes estaban decoradas con sencillos patrones esculpidos en arcilla. Los sacerdotes, guardianes del conocimiento y las tradiciones, desempeñaron un papel cada vez más importante en la vida de la comunidad. Este período fue una época de desarrollo lento pero constante. La ciudad creció no solo en extensión, sino también en profundidad. Se formaron estratos sociales. Surgieron caciques, líderes militares y administradores. Pasaron los años, las generaciones, y cada uno contribuyó al desarrollo del nuevo asentamiento. Construyeron nuevas casas, reforzaron las murallas y mejoraron los sistemas de riego. Se prestó especial atención al río. El Éufrates era fuente de vida, pero también una fuerza de la naturaleza que debía aprovecharse. La gente aprendió a predecir inundaciones y a construir presas y diques para controlar el caudal. Esto requería esfuerzo colectivo, organización y disciplina. Fue este esfuerzo colaborativo, en beneficio de toda la comunidad, el que sentó las bases de la condición de Estado. Poco a poco, el asentamiento en la curva del Éufrates comenzó a adquirir características que lo distinguían de las aldeas comunes. Sus habitantes comenzaron a reconocer su singularidad, su conexión con este lugar especial. Le dieron un nombre que, como un susurro en el viento, comenzó a extenderse por los alrededores. Así nació Amar, una palabra que aún no evocaba un gran imperio, pero que ya presagiaba su futuro. Con cada nueva generación, con cada nueva construcción, la ciudad se volvió más organizada, más compleja. Sus habitantes comenzaron a sentirse parte de algo más grande que una simple familia o tribu. Eran ciudadanos de Amar.
Esta nueva identidad, nacida a orillas de dos ríos, se convirtió en la base de futuros logros. El ascenso de Amar no fue rápido, sino inexorable, como el movimiento del sol en el cielo. Fue como una semilla plantada en tierra fértil, que, bajo los suaves rayos del sol y la humedad vital, brotó lenta pero seguramente, hasta florecer un día en una floración sin precedentes. Y en este crecimiento lento pero seguro, se podía percibir el aliento de la historia misma. Amarrú, antaño un humilde asentamiento, floreció hasta convertirse en la majestuosa Babilonia. La ciudad, corazón de un poderoso imperio, rebosaba vida. Su nombre resonaba con grandes hazañas, una promesa de poder inquebrantable. El sol, como una moneda de oro, se deslizaba por el cielo azul, iluminando las majestuosas murallas construidas con ladrillos de arcilla empapados en el sudor y la perseverancia de generaciones. El aire se impregnaba del aroma a especias que emanaba de los bulliciosos bazares, mezclándose con el aroma a arcilla fresca y al polvo que levantaban miles de pasos. Las calles de Babilonia eran arterias vivas, un torrente de personas, mercancías e ideas. Allí se encontraban comerciantes con rostros abrasados por el sol de tierras lejanas, artesanos cuyas manos dominaban los secretos del metal y la madera, sacerdotes con la mirada fija en las estrellas y guerreros con paso firme y seguro. La ciudad bullía como una colmena gigante, cada uno ocupado en su tarea, contribuyendo al bien común. El sonido de los martillos golpeando el metal, el tintineo de las monedas pasando de mano en mano, las voces de los comerciantes compitiendo entre sí para ensalzar sus mercancías, se fundían en una única sinfonía de vida. El palacio real ocupaba un lugar especial en este esplendor. Se alzaba sobre la ciudad como una montaña, con sus muros adornados con azulejos azules que brillaban al sol como piedras preciosas. En sus salones resonaban las voces de reyes cuyo poder se extendía mucho más allá del mundo visible. Aquí se tomaban decisiones que cambiaban el curso de la historia, y aquí se determinaban los destinos de las naciones. El palacio era más que la residencia del gobernante. Era un símbolo del poder y la grandeza de Babilonia, sus cimientos inquebrantables. Además del palacio, la ciudad era famosa por sus templos. Estas enormes estructuras dedicadas a los dioses eran centros de vida espiritual. Los sacerdotes realizaban aquí sus rituales, ofrecían oraciones y buscaban comprender la voluntad del cielo. El fuego de los santuarios nunca se apagaba. Sus llamas se reflejaban en los ojos de los fieles, dándoles una expresión solemne. La gente acudía aquí en busca de consuelo, fuerza y esperanza. Los templos eran lugares donde lo terrenal y lo divino se entrelazaban, donde los límites del mundo parecían diluirse. Babilonia no solo era una ciudad de poder y fe, sino también un centro de conocimiento. Las artes y las ciencias florecieron aquí. Los sabios babilonios estudiaban las estrellas, registraban sus observaciones y construían complejos modelos matemáticos. Su conocimiento se transmitió de generación en generación, enriqueciendo la cultura mundial. Astronomía, matemáticas y medicina, los babilonios alcanzaron un éxito notable en todos estos campos.
Sus tablillas cuneiformes, cubiertas de símbolos, aún conservan los secretos del conocimiento antiguo, esperando ser leídos de nuevo. La vida en Babilonia estaba en pleno apogeo, pero bajo el bullicio y la grandeza se palpaba la calma. Era la calma del orden establecido, la calma de una ciudad que conocía su propia fuerza y su lugar en el mundo. Al atardecer, al ponerse el sol, tiñendo el cielo de carmesí y oro, la ciudad se transformaba. La luz de los faroles encendidos en las calles creaba sombras caprichosas, y el aire se llenaba de silencio, roto solo por alguna voz ocasional y el susurro del viento. En esos momentos parecía como si la ciudad misma se detuviera, sumiéndose en un dulce sueño antes de un nuevo día que traería nuevos logros. Fue durante este período, cuando Babilonia alcanzó su apogeo, que su grandeza se convirtió en objeto de admiración y leyenda. Construida a orillas de 2 ríos, la ciudad se convirtió en la encarnación del poder, la prosperidad y la civilización. Sus murallas, sus templos, sus palacios, todo resumaba historia, fuerza y belleza. Babilonia era más que una simple ciudad, era un símbolo, un sueño hecho realidad. Esta fue una época dorada, cuando el imperio parecía no tener límites, y su corazón, Babilonia, latía al unísono con el pulso del mundo entero. Fue una época en la que la palabra Babilonia se convirtió en sinónimo de grandeza y poder. Una época en la que esta ciudad se convirtió en una verdadera perla del mundo antiguo, cuya gloria estaba destinada a perdurar durante siglos. En el corazón mismo de Mesopotamia, donde se entrelazan el Éufrates y el Tigris, se alzaba un milagro, cuya sombra se extendía mucho más allá de la ciudad. Era más que una simple estructura, un símbolo de ambición, de fe encarnada en piedra, el gran Sigurat. Su base, cuadrada e inquebrantable, parecía arraigada en la tierra misma, absorbiendo la fuerza de milenios. Con cada nivel que se elevaba hacia el cielo, se volvía más delgado, más grácil, como si se extendiera al encuentro de los dioses. Sus terrazas, como escalones gigantes, ascendían hasta el mismísimo confín del mundo, donde, según la creencia de los antiguos, moraba la divinidad. Los rayos del sol se deslizaban sobre sus ladrillos de arcilla, jugando con las sombras y la luz, transformando al coloso en un ser vivo y palpitante. Al mediodía, cuando el sol estaba en su cenit, el Figurat parecía resplandecer, irradiando un calor que se sentía incluso a distancia. De noche, bajo el manto de estrellas, se convertía en una silueta enigmática, nítidamente recortada contra el cielo aterciopelado. Parecía como si el universo mismo mirara hacia abajo, reflejado en su monumental belleza. Cada ladrillo, cuidadosamente cocido y colocado, contaba su propia historia. La historia de los artesanos cuyas manos obraron este milagro. La historia de los obreros cuyas espaldas se doblaron bajo el peso de su labor. La historia de los sacerdotes cuyas oraciones ascendieron al cielo. Fue la creación del espíritu humano, atreviéndose a tocar lo divino, a construir un puente entre la tierra y el cielo. El Sigurat era más que un simple templo. Era el centro de la vida, un lugar donde lo profano y lo sagrado se cruzaban. Aquí se celebraban ceremonias, sacrificios y rituales para apaciguar a los dioses y asegurar la prosperidad de la ciudad. Su cima,
coronada por un santuario, era donde los sacerdotes celebraban sus vigilias nocturnas, observando el movimiento de las estrellas e interpretando sus señales secretas. El ruido de la ciudad, el bullicio de las calles, el murmullo de las voces, todo permanecía abajo, al pie de la montaña sagrada. Allí, en las terrazas del Sigurat, reinaba una atmósfera especial. El aire se volvía más puro, los pensamientos más claros y el alma más serena. El viento, acariciando suavemente los muros de piedra, traía consigo los aromas del incienso y las hierbas, creando un aroma único que penetraba hasta el corazón. Con cada nuevo nivel, ascendiendo cada vez más, uno sentía que se alejaba de las preocupaciones terrenales y se acercaba a la eternidad. Era un viaje del alma, una metáfora del ascenso espiritual, la búsqueda de la perfección. Los niños que llegaban aquí con sus padres contemplaban con asombro los gigantescos escalones, soñando con llegar algún día a la cima. Los adultos, alzando la vista al cielo, sentían humildad y orgullo ante la capacidad de la mente humana para crear estructuras tan grandiosas. El concepto arquitectónico plasmado en el Sigurat fue verdaderamente revolucionario. No existía nada parecido en ningún otro lugar. Fue una decisión audaz que desafió tanto la naturaleza como la tradición. La ausencia de ángulos rectos, las líneas suaves y ascendentes, la sensación de constante movimiento ascendente, todo ello creó una imagen única. Durante siglos, el Sigurat se mantuvo inquebrantable, testimonio de la grandeza de Babilonia. Sobrevivió guerras, inundaciones y dinastías, pero su imagen permaneció inalterada, grabada en la memoria de generaciones. Incluso cuando sus muros comenzaron a derrumbarse bajo el paso del tiempo, su leyenda perduró, inspirando a constructores y soñadores. El Gran Sigurat era más que un simple edificio. Encarnaba la aspiración humana a alcanzar el cielo, al conocimiento de lo desconocido, al contacto con lo divino. Su misterio aún conmueve, obligándonos a admirar el ingenio de los antiguos y a reflexionar sobre las verdades eternas que intentaron plasmar en piedra. Y todo aquel que se paraba a sus pies sentía un despertar ancestral y eterno en su interior, que se elevaba hacia la luz. Se acerca un cambio de era, como un soplo de viento en la estepa. Babilonia, una ciudad construida de arena y arcilla, no conocía la paz. Su grandeza parecía haber alcanzado su apogeo, pero el alma humana siempre se esfuerza más, hacia lo imposible. Fue entonces a finales del siglo VIII a.C., cuando el poder del imperio alcanzó cotas sin precedentes, que nació una leyenda que trascendería siglos. Una leyenda de jardines paradisíacos, que se extendía donde parecía imposible que creciera la vida. Imagina el corazón de Babilonia. No mercados bulliciosos, ni palacios majestuosos, sino algo más. Algo que cautivaba la imaginación incluso de los habitantes más sofisticados. No eran solo jardines, sino un ecosistema completo, construido contra las leyes de la naturaleza. La imaginación evoca imágenes, terrazas escalonadas que se elevan hacia el cielo, cada una ocultando un mundo en su interior. Un mundo de verdor, flores y agua murmurante. Un mundo que parecía sacado de las páginas de un mito. Estos jardines no eran solo decoración, eran símbolos. Símbolos de poder, riqueza y sobre todo de genio de la ingeniería.
La ciudad, situada en la calurosa y árida Mesopotamia, encontró de repente su propio oasis. Y no un oasis cualquiera, sino un paraíso exuberante y floreciente, donde los árboles proyectaban su sombra sobre la tierra abrasadora, y las flores exudaban fragancias maravillosas que se mezclaban con el aroma de la tierra húmeda. Cuenta la leyenda que estos jardines fueron creados por orden del rey Nabucodonosor II. Gobernó Babilonia en la cúspide de su gloria, y su deseo era ley. Pero la razón por la que quiso crear semejante maravilla está envuelta en un halo de romanticismo. Se dice que su esposa, la reina Amitis, originaria de las verdes y montañosas tierras de Media, añoraba su tierra natal. La exuberante vegetación, la fresca sombra de los bosques, el aroma de las flores, tan ausentes en el llano y abrasador valle del Éufrates. Y el rey, amando a su esposa, decidió cumplir su deseo más profundo. Mandó construir un jardín que le recordara su hogar, un jardín que se convertiría en su consuelo, su refugio, un jardín que le mostraría que incluso en el corazón del desierto se podía crear un trocito de paraíso. Y los artesanos, obedeciendo su voluntad, se pusieron manos a la obra. Imaginen la magnitud de esta obra. No se trataba solo de plantar árboles y flores, implicaba crear una montaña entera de tierra, piedra y ladrillo. Y no una montaña cualquiera, sino una estructura de varios niveles que soportaría el peso de la tierra, los árboles, las masas de agua y, por supuesto, de las personas. Cada nivel tuvo que planificarse cuidadosamente. Cada terraza diseñada para soportar la colosal carga. Los constructores trabajaron día y noche. Tenían las manos encallecidas y la espalda encorvada por el peso del trabajo. Usaban robustos bloques de piedra y ladrillos de arcilla impregnados con betún para impermeabilizar. Cada piedra, cada ladrillo estaba en su lugar. Y poco a poco, capa a capa, una increíble estructura comenzó a emerger ante los ojos de los atónitos babilonios. Era algo sin precedentes. No era solo un edificio, sino una montaña artificial entera, coronada de exuberante vegetación. Las terrazas se disponían una sobre otra, creando un efecto cascada. Con cada nueva altura se abría una nueva vista, un nuevo paisaje. Desde arriba parecía como si la tierra misma se hubiera abierto para dar origen a este maravilloso jardín. Los escalones que subían eran amplios y cómodos, pavimentados con piedra. Serpenteaban alrededor de las terrazas, creando la sensación de caminar por un verdadero bosque. Los árboles crecían a ambos lados de los escalones, con sus copas entrelazadas, formando un túnel viviente. Flores de todos los colores y formas adornaban cada rincón. Rosas, lirios, tulipanes, lirios. Sus aromas se mezclaban, llenando el aire de una fragancia embriagadora. Pero lo más asombroso no era la mera presencia de vegetación. Lo más asombroso era cómo se mantenía. Al fin y al cabo, Babilonia es un lugar donde la lluvia es escasa y el sol arde implacablemente. ¿Cómo llegaba el agua a las copas de estas terrazas? ¿Cómo nutría las raíces de los árboles centenarios cuyos troncos parecían rivalizar con las columnas de los templos? Aquí es donde se reveló el verdadero ingenio de los antiguos constructores.
un ingenio ingenieril que superó todo lo conocido hasta entonces. No se limitaron a construir una montaña, crearon un complejo sistema de irrigación, un sistema que elevó el agua del Éufrates a alturas vertiginosas. Era un verdadero misterio. ¿Cómo lo lograron? ¿Cómo logró el agua, tan pesada e inflexible, vencer la gravedad? Las fuentes contemporáneas son escasas en detalles, pero las leyendas y los descubrimientos posteriores sugieren que fue algo grandioso. Quizás usaban un sistema de cadenas y cubos, accionados por personas o animales. Quizás existían complejas bombas, impulsadas por agua o viento. O quizás se trataba de una combinación de varios mecanismos que funcionaban al unísono. Imagine el espectáculo. Bajo el sol abrasador, entre los edificios de arcilla de Babilonia, se alza una verde montaña. Arroyos de agua fluyen por sus laderas, nutriendo las plantas. Arriba, como una cascada, el agua cae de una terraza a otra, creando un efecto hipnótico. El sonido del agua goteando, mezclado con el susurro de las hojas, era música para los oídos. La reina Amitis, paseando por estos jardines, debió sentirse como en casa. Contempló paisajes familiares y olió el aroma de sus flores favoritas. Para ella, esto era más que un simple regalo. Era un símbolo del amor, el cuidado y el poder infinito de su esposo. Él había logrado lo imposible por ella, transformar el desierto en un jardín floreciente. Pero estos jardines no eran solo para la reina, se convirtieron en un verdadero monumento de Babilonia. Gente de todas partes acudía para contemplar esta maravilla. Subían las escaleras, admirando la exuberante vegetación, escuchando el canto de los pájaros, que parecían haber encontrado su rincón propio. Bebían agua fresca de los numerosos manantiales, aliviando el calor. Los jardines colgantes de Babilonia se convirtieron en la encarnación de un sueño. Sueños de paraíso terrenal, un lugar para escapar de la dura realidad de la vida, donde la naturaleza y el genio humano se fusionan. Fueron un testimonio de lo que el hombre es capaz de lograr cuando lo impulsa un gran propósito y un amor infinito. E incluso hoy, cuando solo quedan ruinas de estos jardines, su leyenda perdura, inspirándonos y recordándonos la grandeza del pasado. El silencio pareció envolver Babilonia antes de que comenzara el movimiento. El aire se congeló, presagio de cambio, y el tiempo, como una respiración contenida, reanudó su veloz paso. La leyenda de los jardines colgantes, de un paraíso creado para la reina, cautivó la imaginación. Pero, ¿era realmente así? ¿Una ilusión tejida con palabras o una realidad tangible que se alzaba sobre los tejados de arcilla? Los historiadores tienden a creer que los jardines colgantes, de existir, fueron más un gran proyecto de ingeniería que una visión mística. La propia reina Amitis, hija del rey de Media, añoraba las verdes colinas de su tierra natal. Babilonia, extendida en un valle llano y caluroso, estaba lejos de su hogar. Su esposo, Nabucodonosor II, quien reinó en el siglo VII a.C., buscó ofrecerle consuelo recreando un trozo de su hogar en el corazón mismo de su imperio. Imaginen estos jardines.
no son solo un macizo de flores, sino una estructura de varios niveles que se eleva sobre el suelo. Las terrazas, como los escalones de una escalera gigante, se alzaban unas sobre otras. Cada terraza estaba cubierta con una gruesa capa de tierra, sujeta por enormes muros de ladrillo. Árboles, arbustos y flores crecían sobre estos muros como si estuvieran sobre pedestales. Los árboles más altos, con sus copas rozando el cielo, proporcionaban sombra, mientras que las plantas más bajas formaban alfombras vivientes que caían en cascada. El agua, el elemento vital del desierto, fue clave para este milagro. ¿Cómo se transportaba a tales alturas? Las leyendas hablan de complejos sistemas de tuberías, quizá de plomo o arcilla cocida. El agua se extraía del Éufrates, el caudaloso río que alimentaba Babilonia, y se elevaba a los niveles superiores mediante ingeniosos mecanismos. Quizás se trataba de tornillos de Arquímedes, accionados a mano o con fuerza animal. O quizás eran bombas más complejas que funcionaban con principios hidráulicos. Imagina el sonido, el murmullo del agua, interminable y relajante. Fluía por canales, cayendo de una terraza a otra, creando cascadas artificiales. Este sonido, mezclado con el susurro de las hojas, el aroma de las flores y el canto de los pájaros, sin duda traídos aquí, creaba una atmósfera de paz y lujo. Era un oasis en una ciudad de piedra, un lugar donde uno podía olvidarse del sol abrasador y las calles polvorientas. La arquitectura de estos jardines también es impactante. Los cimientos probablemente eran macizos para soportar el enorme peso de la tierra, los árboles y el agua. Los ladrillos, cocidos hasta alcanzar la resistencia de la piedra, fueron el principal material de construcción. Es posible que también se utilizara betún y cañas para impermeabilizar, impidiendo que la humedad penetrara en las estructuras inferiores. Cada nivel fue diseñado para crear la ilusión de un paisaje natural, una montaña cubierta de vegetación. Nabucodonosor, un gobernante famoso por sus grandiosos proyectos de construcción, pudo haber hecho realidad este sueño. Su reinado marcó la época dorada de Babilonia, una época en la que la ciudad se convirtió en uno de los sitios más magníficos del mundo antiguo. Construyó templos, palacios y murallas. Los jardines colgantes habrían sido la cumbre de sus ambiciones arquitectónicas, un símbolo de su poder y su amor por la reina. Pero existe otro punto de vista. Algunos eruditos creen que los jardines colgantes, tal como los describieron los antiguos griegos, no se ubicaban en Babilonia, sino en otra ciudad, Nínive, la capital del imperio asirio. Señalan hallazgos arqueológicos que, en su opinión, coinciden con las descripciones de los jardines, pero que se ubican significativamente al norte de Babilonia. En Nínive, durante el reinado de Sennacherib, un siglo antes de Nabucodonosor, también se erigieron grandiosas estructuras. Imaginen esta ciudad diferente. Construida sobre colinas, podría haber sido más adecuada para la creación de jardines de varios niveles. Las soluciones de ingeniería pudieron haber sido similares, pero el paisaje pudo haber facilitado su implementación. De ser así, la leyenda de los jardines colgantes de Babilonia podría haberse atribuido erróneamente a la capital del imperio caldeo, cuando en realidad se refería a un milagro asirio.
Independientemente de su ubicación, los jardines colgantes se convirtieron en un símbolo del ingenio humano y la búsqueda de la belleza. Encarnaban un sueño de armonía entre la naturaleza y la civilización, un refugio de la crudeza del mundo. Este sueño, perdurable a través de los siglos, sigue vivo en nuestra imaginación, impulsándonos a buscar vestigios de este paraíso perdido. Quizás la verdad se encuentre en un punto intermedio. Puede que existieran jardines en Babilonia, pero eran menos grandiosos que lo que describe la leyenda. O quizás fue una combinación de varias estructuras lo que creó un efecto similar. La historia, como las ruinas antiguas, a menudo conserva sus secretos, dejándonos solo ecos de su antigua gloria. A pesar de todo, la imagen de los jardines colgantes sigue siendo impactante. Evoca imágenes de exuberante vegetación, agua murmurante y fresca sombra. Es un recordatorio de que, incluso en las condiciones más adversas, el espíritu humano es capaz de crear belleza y buscar la perfección. Y esta belleza, aunque solo fuera una ilusión fugaz, dejó una huella imborrable en la historia. El agua, fuente de vida, siempre ha sido un bien preciado en tierras bañadas por el sol. Donde los ríos Éufrates y Tigris dieron origen a la civilización, el agua significaba prosperidad. Sin ella, las tierras fértiles se convertían en polvo y las ciudades en sombras fantasmales. Los antiguos pueblos de Mesopotamia lo comprendieron mejor que nadie. Su historia es la historia de la lucha por el control de las vías fluviales, la historia de un genio de la ingeniería nacido de la necesidad imperiosa. Imaginen extensiones infinitas resecas por el calor del día. Cada arroyo, cada manantial valía su peso en oro. La gente aprendió a recolectar agua de lluvia en enormes depósitos excavados en la tierra. Construyeron presas de arcilla y piedra para controlar las turbulentas inundaciones primaverales. Estos primeros pasos en el aprovechamiento del agua fueron sencillos, pero sentaron las bases para futuros grandes logros. Con el surgimiento de las primeras ciudades, como Ur y Lagash, la necesidad de agua aumentó exponencialmente. Era necesaria no solo para beber y regar los campos, sino también para la artesanía y para sustentar la vida en los asentamientos en expansión. Había comenzado la era de los canales. Grandes y pequeños, anchos y estrechos, perforaban la tierra como venas, transportando la humedad vital de los ríos a los campos y las ciudades. Esta era una labor que requería un esfuerzo increíble. Miles de personas trabajaron arduamente, bajo el sol abrasador, cavando, apuntalando las orillas y creando canales para el agua. Pero el verdadero florecimiento de la ingeniería se produjo durante la época de Babilonia. La ciudad, corazón de un poderoso imperio, requería un suministro de agua fiable. Y los ingenieros babilonios se superaron a sí mismos. No se limitaron a excavar canales, sino que crearon sistemas hidráulicos completos. Las ruedas hidráulicas, impulsadas por la fuerza animal o incluso por el viento, elevaban el agua a niveles superiores. Los molinos de agua, que a menudo asociamos con épocas posteriores, también pudieron haber encontrado su uso en Babilonia, ayudando a regar jardines y campos. Se prestó especial atención a la pureza del agua. Se construyeron complejos sistemas de filtración, con arena, grava y carbón. Esto produjo agua potable, crucial para la salud pública.
Imagine cómo los habitantes de Babilonia, cansados del calor, pudieron disfrutar de agua fresca y limpia en sus hogares gracias al increíble esfuerzo de los ingenieros. Volvamos ahora a los legendarios jardines. De haber existido, habrían sido impensables sin un complejo sistema de suministro de agua. ¿Cómo se podía transportar el agua decenas de metros cuesta arriba para nutrir las plantas que crecían en las terrazas? Los ingenieros babilónicos probablemente utilizaban bombas, quizás basadas en el principio del tornillo de Arquímedes, o complejos sistemas de canaletas y acueductos. Cada riego requería cálculos precisos y un trabajo incansable. La historia nos cuenta que durante los períodos de sequía, cuando los ríos se secaban, los habitantes de Babilonia recurrían a la construcción de presas y canales temporales para redirigir el agua restante. Estas eran verdaderas proezas de ingeniería que requerían la coordinación de muchas personas y un profundo conocimiento de la hidráulica. En ocasiones, para abastecer de agua a zonas remotas, se construían gigantescos embalses capaces de almacenar enormes volúmenes. Estos embalses no eran simples pozos en el suelo. Eran estructuras cuidadosamente diseñadas, protegidas de la evaporación y la contaminación. Servían como una especie de banco de agua, garantizando el suministro de la ciudad incluso en los momentos más difíciles. Esta pasión por controlar el agua, por llevarla donde más se necesitaba, era más que un simple desafío técnico. Estaba profundamente ligada a las creencias de los pueblos antiguos. El agua se asociaba a menudo con los dioses, con la fertilidad, con la vida misma. Manipular el agua era una forma de acercarse a lo divino, de aprovechar las fuerzas de la naturaleza. Imagine los rayos del sol reflejándose en la lisa superficie del canal, el chapoteo del agua llenando el aire con un sonido refrescante. Esta era la música de la vida para el pueblo de Babilonia. Era el sonido de su civilización, el sonido de su ingenio. El ingenio de la ingeniería de la antigüedad, encarnado en canales, presas y sistemas de abastecimiento de agua, era el cimiento invisible sobre el que se asentaba la grandeza de Babilonia. Sin él no habría habido jardines exuberantes, ni campos florecientes, ni un imperio poderoso. Era el agua de la vida, y los antiguos sabían cómo dominarla. Sobre las lisas superficies de los canales que reflejaban el cielo infinito, donde los días daban paso a las noches y las estrellas trazaban sus eternos caminos, los babilonios buscaban respuestas. Su mirada hacia arriba era más que mera curiosidad, era un profundo deseo de comprender el orden del mundo, de desentrañar los planes de los dioses que, según creían, guiaban los movimientos de los cuerpos celestes. La astronomía en Babilonia era más que una ciencia, era una filosofía, una religión, parte de sus vidas. Cada reflejo en el agua, cada cambio en la apariencia de la luna, cada movimiento de los cuerpos celestes, todo importaba. Imagine el cielo nocturno sobre la abrasadora tierra de Mesopotamia. Miles y miles de estrellas, como diamantes, se esparcen por la aterciopelada oscuridad. Entre ellas se encuentran constelaciones familiares que los babilonios habían aprendido a reconocer y nombrar hacía mucho tiempo. Veían en ellas las figuras de dioses, héroes y criaturas míticas. Estos patrones celestes eran para ellos una especie de mapa, una guía a través de la vida. Los astrónomos babilonios eran observadores, pacientes e incansables.
Pasaban largas horas, a veces incluso noches, con sus instrumentos primitivos pero asombrosamente precisos, registrando cada movimiento, cada matiz de luz. Crearon calendarios complejos basados en los ciclos lunares y solares. Estos calendarios eran más que simples cronómetros. Determinaban las épocas de siembra y cosecha, la fecha de las festividades religiosas y las ceremonias importantes. La vida de la ciudad, su ritmo, su bienestar, todo estaba estrechamente ligado a la danza celestial. Cuando la luna crecía, llenándose de luz, simbolizaba prosperidad y abundancia. Su menguante, por el contrario, podía causar ansiedad, recordándonos la fragilidad de la existencia terrenal. Se prestaba especial atención a los eclipses. Estos aterradores y fascinantes fenómenos naturales se percibían como presagios. Los sacerdotes astrónomos babilonios los registraban meticulosamente, intentando descubrir patrones y predecir su ocurrencia. Creían poder detectar e interpretar las señales enviadas por los dioses. Esto requería no solo observación, sino también un profundo conocimiento de las matemáticas. Los babilonios eran matemáticos hábiles. Su sistema numérico, basado en el principio sexagesimal, les permitía realizar cálculos complejos. Sus observaciones astronómicas eran notablemente precisas para su época. Podían predecir los movimientos de los planetas con un alto grado de certeza. Este conocimiento no era simplemente abstracto, tenía importancia práctica. Los astrónomos servían en la corte real, asesorando en asuntos de Estado y prediciendo días favorables para campañas militares o importantes proyectos de construcción. Las estrellas no solo eran una guía en la noche, sino también una fuente de sabiduría, una guía para la acción. En sus tablillas de arcilla, inscritas en escritura cuneiforme, encontramos evidencia de estas observaciones. Cada entrada es una pequeña pieza de un mosaico ensamblado a lo largo de siglos. Describieron la salida y la puesta del Sol, las fases de la Luna y la visibilidad de Venus y otros planetas. Sabían de la existencia de los cometas, aunque no podían explicar su naturaleza. Este conocimiento se transmitió de generación en generación, convirtiéndose en la base de posteriores descubrimientos. Al contemplar las estrellas, los babilonios sintieron una conexión con algo más grande que la mera vida terrenal. Vieron en el cosmos un reflejo de su propia sociedad, su orden y armonía. La astronomía les ayudó a poner orden en el caos y a encontrar sentido a un mundo cambiante. Fue esta búsqueda del conocimiento lo que los impulsó a seguir adelante, a pesar de todas las dificultades y desafíos que enfrentó su gran civilización. En el silencio de la noche, bajo el reluciente dosel celestial, los sabios babilónicos continuaban su eterno diálogo con las estrellas, entretejiendo sus misteriosos movimientos en la trama de sus vidas y su historia. Esta era una sabiduría nacida de la observación, la paciencia y un profundo respeto por las fuerzas incomprensibles del universo. Cada nueva estrella que se revelaba a su mirada, cada nuevo patrón descubierto en el cielo, les traía una nueva comprensión. A la sombra de los grandes. El camino de la grandeza a la decadencia. La sabiduría celestial tejida en tablillas de arcilla iluminó el camino de Babilonia.
pero ni siquiera las estrellas más brillantes pudieron predecir los cambios venideros. La ciudad, construida sobre 2 ríos que se convirtieron en su alma, percibió el pulso del mundo, pero este pulso se volvió cada vez más irregular. Los majestuosos zigurats que se elevaban hacia el cielo parecían fortalezas inexpugnables, pero ni siquiera ellos eran inmunes al aliento de la historia. Surgieron nuevos poderes, los gobernantes de las tierras cambiaron y la sombra de los conquistadores se alargó. A veces el aire sobre Babilonia parecía denso, llenándose de presagios. El susurro de las palmeras en los jardines reales, antaño una suave canción de cuna, ahora parecía un susurro inquieto. Los ríos que habían alimentado y protegido la ciudad durante siglos fluían ahora sin pedir permiso, su caudal tan inexorable como el paso del tiempo. Pensemos en el poder que rodeaba esta ciudad. Los reyes, sentados en sus tronos, rodeados de pompa y riqueza, creían en la inviolabilidad de su orden. Cada día estaba lleno de rituales, ceremonias y exhibiciones de poder. Majestuosas procesiones recorrían las anchas calles, sus pasos resonando con fuerza en los muros de piedra. El incienso humeaba, y sus aromas se mezclaban con el olor a polvo y el sol abrasador. Pero incluso en estos momentos de suprema gloria, en algún lugar de la periferia de la conciencia, acechaba la conciencia de la fragilidad. La grandeza, como cualquier flor, tiene su momento de florecer. Los conquistadores, cuyos nombres aún no se habían grabado en las losas de granito, ya se preparaban. Su mirada estaba fija en el resplandor de Babilonia, sus riquezas, su posición estratégica. El viento que soplaba del este no solo traía el polvo del desierto, sino también noticias de nuevas hordas, nuevas ambiciones. La historia de Babilonia no es solo una crónica de triunfos, sino también de derrotas. Las grandes murallas, aparentemente inexpugnables, un día temblaron bajo el asalto enemigo. Los hábiles ingenieros que erigieron tan maravillosas estructuras fueron incapaces de detener el tiempo. Los astrónomos que estudiaban los movimientos de las estrellas solo veían en ellas orden, pero no podían predecir cómo este orden se vería alterado. La ciudad, que durante siglos había sido el corazón de un gran imperio, ahora sentía cómo se le desangraba lentamente. Grandes reyes, cuyos nombres incluso los niños conocen hoy, gobernaron en el pasado vastos territorios. Sus decretos alcanzaron los confines de las tierras conocidas. Construyeron, expandieron y fortificaron. Su voluntad era ley, su poder incuestionable. Pero ni siquiera los gobernantes más poderosos son eternos. Sus dinastías cambiaron, sus imperios se desmoronaron. Y cada una de estas transiciones estuvo acompañada de dolor, pérdida y la redefinición de las fronteras. El aroma del cambio flotaba en el aire. No era el dulce aroma de las flores que llenaba los jardines, sino un aroma más intenso y ácido que presagiaba una tormenta. Quienes vivían en aquellos tiempos lo percibían. Sus ojos podrían haber revelado no solo calma, sino también un atisbo de ansiedad. Los niños jugaban en las calles, sin darse cuenta de lo pronto que su mundo cambiaría. Los ancianos, sentados fuera de sus casas, recordaban tiempos pasados, cuando la grandeza parecía inquebrantable.
Una ciudad construida sobre arcilla y agua siempre había estado conectada con la naturaleza. Su fuerza provenía de los ríos, su vida dependía de la cosecha, su belleza se reflejaba en el cielo. Pero la naturaleza es voluble. Las inundaciones podían destruir, las sequías desecar. Y así como la naturaleza cambió, también lo hizo el mundo humano. Fuerzas externas, antes solo susurradas, ahora se hicieron evidentes. Las sombras de los grandes que antaño gobernaron comenzaron a espesarse. Nuevos conquistadores, cuyos nombres aún se desconocían, ya llamaban a las puertas. Sus sueños de poder y riqueza eran tan grandiosos como los de sus predecesores. La historia, siempre en busca de lo nuevo, comenzó su siguiente giro. Babilonia, antaño el centro del mundo, comenzó a sentir que su influencia se debilitaba. Sus murallas se volvían menos defensivas. La grandeza de la ciudad, sus famosos jardines, sus majestuosos templos, todo se convirtió en un atractivo para quienes ansiaban poder. La historia nos enseña que nada dura para siempre, e incluso al amanecer más brillante le sigue el anochecer. Babilonia, cuya gloria resonó en todo el mundo antiguo, se encontraba ahora en el umbral del cambio. Su riqueza, su conocimiento, su cultura, todo atraía la atención, despertaba la envidia y el deseo de poseer. La ciudad, antaño símbolo de poder, se preparaba ahora para poner a prueba la fuerza de una voluntad extranjera. El bullicio de la vida en Babilonia continuaba incesante, pero en lo más profundo de su alma, en su mismo corazón, ya se gestaba una premonición de que los días de su dominio indiviso llegaban a su fin. La grandeza alcanzada durante generaciones podía perderse en un instante. Y ese momento, como cualquier gran cambio, era inevitable. Se acerca un cambio de era, como una ráfaga de viento en la estepa, arrastrando consigo el polvo de caminos lejanos y el susurro de acontecimientos futuros. Babilonia, antaño el corazón del mundo, percibió esta brisa de cambio, al principio tímida, casi inaudible, luego cada vez más insistente, como si presagiara una tormenta. La grandeza de la ciudad, sus tejados dorados reflejando el sol, sus bulliciosos mercados rebosantes de productos exóticos, sus imponentes murallas aparentemente inamovibles, todo esto se convirtió en un imán para los forasteros. De tierras lejanas, donde el horizonte se fundía con el cielo y la tierra era áspera y fértil a su manera, llegaba gente. Llevaban historias antiguas en el corazón, pero soñaban con algo nuevo. Sus dioses eran diferentes, sus costumbres eran foráneas, pero su ansia de poder y tierras era tan eterna como el propio fluir del Éufrates. No eran simplemente conquistadores, sino también guardianes de sus propias tradiciones, dispuestos a traerlas a una tierra extranjera, integrarlas con lo ya existente o incluso reemplazarlas. Entre ellos se encontraban los asirios, cuya destreza militar era reconocida mucho más allá de sus dominios del norte. Sus guerreros, curtidos en la batalla, ataviados con armaduras como escamas de dragón, golpeaban con sus botas el suelo polvoriento al acercarse a las puertas de Babilonia. Sus reyes, como Tiglat-Pileser y Sargón, eran ambiciosos e implacables. Veían a Babilonia no solo como una ciudad, sino como un símbolo del poder que deseaban conquistar. Sus ojos reflejaban la llama que llevaban consigo.
la llama de la guerra, pero también la llama del orden que prometían establecer. Eran como una tormenta que arrasa con todo a su paso, pero tras su paso, la tierra se vuelve más fértil y la vida más ordenada. Pero la historia de Babilonia conoció otras idas y venidas. Recordemos a los caldeos, un pueblo que surgió de los pantanos del sur, un pueblo que logró no solo recuperar su independencia, sino también elevar de nuevo a Babilonia a alturas sin precedentes. Bajo Nabucodonosor II, uno de sus reyes más famosos, la ciudad floreció de nuevo. Su reinado, que comenzó alrededor del 609 a.C., marcó el comienzo de una nueva era dorada. La dinastía caldea que ascendió al trono trajo consigo un vigor y una aspiración de grandeza que parecían perdidos. Nabucodonosor, este gran constructor y líder militar, fue un hombre cuya ambición no tenía límites. No se limitó a gobernar, creó. Su mirada estaba fija en el cielo y quería que su ciudad reflejara ese esplendor celestial. Fue bajo su mandato que se erigieron nuevas murallas, aún más imponentes que las anteriores, que rodearon la ciudad en un amplio círculo defensivo. La puerta de Ishtar, adornada con ladrillos vidriados azules que representaban toros y dragones, se convirtió en un símbolo de su poder y maestría. Era más que una simple puerta, una entrada triunfal a la ciudad, destinada a cautivar a todo aquel que la atravesara. Y por supuesto, los jardines colgantes. Aunque su existencia sigue siendo tema de debate entre los historiadores modernos, su leyenda ha perdurado durante siglos, alimentando la imaginación. Se dice que Nabucodonosor los construyó para su esposa, Amitis, quien anhelaba las verdes colinas de su tierra natal. Imagine terrazas de varios niveles que se elevan como escalones al cielo, cubiertas de exuberante vegetación, flores de una belleza sin precedentes y árboles cuyas ramas se inclinan cargadas de frutos. El agua, extraída mediante ingeniosos mecanismos, alimentaba estos jardines, creando un oasis en medio de la abrasadora llanura mesopotámica. Era una maravilla de la ingeniería, la encarnación de un sueño de paraíso en la tierra, un lugar donde la naturaleza y el genio humano se fusionaban. Pero la grandeza de Babilonia no residía solo en sus edificios, también residía en su gente, su conocimiento, su sabiduría. Los sacerdotes y eruditos babilónicos eran los guardianes del conocimiento antiguo. Observaban las estrellas, registraban sus movimientos, predecían eclipses y compilaban calendarios. Su astronomía no era solo una ciencia, sino también parte de su religión, una forma de comprender los planes de los dioses. Sus tablillas cuneiformes, conservadas en sus bibliotecas, contenían conocimientos de medicina, matemáticas, derecho y literatura. Eran como faros que iluminaban el camino para otros pueblos. Sin embargo, como cualquier gran reino, Babilonia no podía permanecer eternamente en la cima de su poder. Fuerzas externas, antes meras sombras lejanas, ahora cobraban cuerpo y sangre. La historia, como un río, siempre busca un nuevo cauce, y este nuevo cauce provenía del este. El imperio persa, en ascenso bajo el liderazgo de Ciro el Grande, se convirtió en la nueva potencia dominante de la región. Ciro, un hombre cuyo nombre se convirtió en sinónimo de sabiduría y justicia, fue más que un simple conquistador.
Fue un estadista que comprendió que el verdadero poder residía no solo en la fuerza de las armas, sino también en la capacidad de gobernar a los pueblos conquistados respetando su cultura y creencias. Cuando el ejército persa se acercó a Babilonia en el 539 a.C., la ciudad ya no era el gigante invencible que había sido. Los conflictos internos, las dificultades económicas, quizás incluso el desvanecimiento de su antiguo espíritu, todo ello la debilitó. Ciro el Grande entró en Babilonia no como destructor, sino como liberador. Según una versión, desvió el río Éufrates, represando sus aguas y permitiendo así que sus tropas entraran en la ciudad por el lecho seco. Otras fuentes afirman que la ciudad se rindió sin luchar, abriendo sus puertas al majestuoso rey persa. En cualquier caso, este fue el fin de la independencia babilónica, pero no el fin de la historia de Babilonia. Los persas, tras llegar al poder, no destruyeron la ciudad, al contrario, preservaron muchas de sus instituciones, su estructura administrativa y su patrimonio cultural. Babilonia se convirtió en una de las capitales del vasto imperio persa y continuó desempeñando un papel importante. Reyes persas como Darío I incluso restauraron algunas de sus magníficas estructuras. Sin embargo, el centro del poder se había desplazado. Ahora, el corazón del imperio latía en otras ciudades, Susa, Persépolis. Babilonia seguía siendo importante, pero ya no era la única ni la principal. Fue una época en la que los conquistadores se convirtieron en guardianes, y estos en parte de un mundo nuevo y más amplio. Las dinastías se sucedieron como olas en la costa. Tras los persas llegaron los griegos, liderados por Alejandro Magno. Alejandro, cautivado por la grandeza de Babilonia, planeó convertirla en la capital de su propio imperio. Incluso comenzó a trabajar en la restauración del Sigurat de Etemenanki, el mismo que pudo haber inspirado la leyenda de la Torre de Babel. Pero su vida terminó demasiado pronto, dejando la ciudad y sus sueños en el limbo. Luego llegaron los Seleucidas, seguidos por los partos y los romanos. Babilonia, antaño un poderoso imperio, se convirtió en un centro de poder e influencia. Su población cambió, sus lenguas se mezclaron. Pero incluso mientras su poder político menguaba, Babilonia siguió siendo una ciudad de conocimiento y tradición. Sus sacerdotes continuaron observando los cielos, sus sabios preservaron textos antiguos. Este período de dinastías y culturas cambiantes fue una época de pruebas, pero también de adaptación. Babilonia, como un árbol milenario que se dobla con el viento pero no se quiebra, soportó estos cambios. Vio derrumbarse imperios, surgir nuevos reinos, cambiar dioses y costumbres. Pero conservó su esencia, su espíritu, su memoria. Fue una época en la que la historia, como un maestro tejedor, tejió los hilos de diferentes pueblos, creando una imagen nueva y más compleja del mundo. Y en esta imagen, Babilonia, incluso habiendo perdido su antiguo dominio, continuó brillando como una piedra preciosa, un recordatorio de la grandeza que se puede alcanzar y de los cambios que son inevitables. El último aliento de Babilonia. El tiempo es inexorable, e incluso los muros más sólidos, aparentemente eternos, sucumben a su fuerza destructiva. La ciudad, antaño corazón de poderosos imperios, sentía ahora el gélido aliento del cambio. Una nueva era amanecía, y con ella un nuevo gobernante.
Persia, cuyo dominio se extendía desde las lejanas montañas hasta el mar azul, posó su mirada sobre la antigua Mesopotamia. El rey Ciro el Grande, cuyo nombre se convirtió en sinónimo de conquista, se acercaba a las murallas de Babilonia. La ciudad, acostumbrada a la grandeza, no percibía ninguna amenaza inminente. La vida seguía como siempre. Los bazares bullían, las luces de los palacios se reflejaban en el Éufrates, los niños reían. Parecía que nada podía perturbar su paz secular. Pero las sombras se cernían en el horizonte. Ciro no era un conquistador cualquiera. Llegó no solo con espada, sino también con inteligencia. Veía a Babilonia no solo como un botín, sino como un símbolo que podía fortalecer su propio poder. Cuenta la leyenda que empleó astucia. En lugar de asaltar las impenetrables murallas, ordenó desviar las aguas del Éufrates. El río, que había regado la ciudad y la había protegido durante siglos, se convirtió repentinamente en su traidor. Imagínense, un vasto río que atraviesa el corazón de un imperio se seca repentinamente. La tierra absorbe con avidez la humedad, dejando al descubierto su lecho. Y entonces, mientras la ciudad se sumerge en un bullicio festivo, mientras los guardias se relajan, el ejército de Ciro entra por el lecho seco del río. Paso a paso, como un fantasma, el ejército avanza sobre las piedras expuestas. El silencio que precede a la tormenta llena el aire. La mañana era normal, pero el aire era inusualmente fresco. La gente despertó sin saber que ese día sería el último para su ciudad libre. Cuando los primeros rayos del sol tocaron las cúpulas doradas y las majestuosas murallas, los vieron. Guerreros con armaduras alienígenas, estandartes alienígenas, un idioma extranjero. Babilonia había caído. Caída no en batalla, sino en silencio, engañada y desprevenida. Ciro entró en la ciudad no como un destructor, sino como un libertador. Sabía lo importante que era su Dios y Rey para los pueblos conquistados. Declaró que Babilonia tendría libertad de religión. Devolvió las estatuas de los dioses que habían sido robadas de otras ciudades. Incluso permitió que los judíos cautivos regresaran a su patria. Este acto de misericordia fue una brillante maniobra política. Demostró que el dominio persa no trajo destrucción, sino solo un cambio de orden. Pero incluso bajo el dominio persa, Babilonia continuó prosperando. Continuó siendo un importante centro administrativo. Sus canales y sistemas de irrigación continuaron funcionando. Eruditos y sacerdotes continuaron sus investigaciones. Las observaciones astronómicas continuaron. Y aunque su antiguo poder político había desaparecido, la ciudad conservó su importancia cultural. Pero el tiempo pasó. Los imperios se sucedieron. Tras los persas llegaron los griegos. Alejandro Magno, el conquistador del mundo, quedó fascinado con Babilonia. Soñaba con convertirla en la capital de su vasto imperio. Su mirada se posó en el zigurat de Etemenanki, el mismo que pudo haber dado origen a la leyenda de la Torre de Babel. Incluso comenzó a trabajar en su restauración. Imagínense, un gran comandante, tras haber conquistado medio mundo, de pie al pie de un antiguo templo, soñando con restaurar su grandeza. Pero el destino decretó lo contrario. La vida de Alejandro terminó abruptamente, dejando a Babilonia y sus sueños en el limbo.
La ciudad se encontró una vez más en el centro de una lucha de poder. Los seleucidas, luego los partos y finalmente los romanos, todos pasaron por estas tierras, dejando su huella. Babilonia, que antaño había gobernado a otros, ahora se convirtió en objeto de dominación extranjera. La población de la ciudad cambió, los idiomas se mezclaron. La ciudad, que antes hablaba acadio y sumerio, ahora escuchaba griego, arameo y posteriormente otros idiomas. Pero incluso mientras su poder político menguaba, Babilonia siguió siendo un centro de conocimiento y tradición. Sus sacerdotes continuaron estudiando las estrellas y sus sabios preservaron cuidadosamente los textos antiguos. Este período de cambio de dinastías y culturas fue una época de pruebas, pero también de adaptación. Babilonia, como un árbol viejo y poderoso que se dobla con el viento pero no se quiebra, soportó estos cambios. Vio derrumbarse imperios, surgir nuevos reinos, cambiar dioses y costumbres. Pero conservó su esencia, su espíritu, su memoria. Fue una época en la que la historia, como un tejedor magistral, entrelazó los hilos de diferentes naciones, creando una imagen nueva y más compleja del mundo. Y en esta imagen, Babilonia, incluso habiendo perdido su antiguo dominio, seguía brillando como una piedra preciosa. Era un recordatorio de la grandeza que se podía alcanzar y de los cambios que eran inevitables. Pero el tiempo pasó. El declive que había comenzado con el debilitamiento de la autoridad central se volvió irreversible. Las grandes murallas, antaño símbolo de inexpugnabilidad, ahora parecían un simple recordatorio del pasado. El Éufrates, que antaño alimentaba y protegía la ciudad, fluía con menos intensidad. El agua, fuente de vida, comenzó a menguar. Los romanos, llegados de Occidente, veían Babilonia como sólo una sombra de su antigua gloria. Ya no era el centro del mundo, sino una de las muchas ciudades a las afueras de vastos imperios. Su población disminuyó gradualmente. Los grandes palacios y templos, antaño resplandecientes, comenzaron a decaer. Las observaciones astronómicas que se habían realizado durante siglos fueron desapareciendo gradualmente. Los sacerdotes partieron, llevándose consigo sus conocimientos. Pero, ¿cuál fue el golpe final? Quizás fue un cambio en las rutas comerciales. Quizás fue el desplazamiento gradual de la población a ciudades más nuevas y prósperas. O quizás fue simplemente el declive natural, cuando la grandeza del pasado se convierte en una carga insoportable para el presente. La ciudad, antaño corazón de la civilización, se hundió lentamente en el olvido. Sus calles, antes llenas de miles de personas, ahora estaban desiertas. El viento soplaba entre las ruinas, arrastrando el polvo de siglos. Las grandes murallas, que antaño infundían miedo en sus enemigos, ahora se derrumbaban, convertidas en montones de escombros. El último aliento de Babilonia fue silencioso. No se oyó el rugido de la batalla, ni los gritos de los conquistadores. Solo hubo un lento declive, el silencioso susurro del tiempo. La ciudad que vio nacer y caer imperios, que presenció los mayores logros de la humanidad, se disolvió gradualmente en las arenas de la historia. Pero incluso en su declive, Babilonia no desapareció por completo.
Su nombre perduró en leyendas, cuentos y la memoria de los pueblos. Su sabiduría, su conocimiento, sus maravillas arquitectónicas, todo dejó una huella imborrable. La ciudad, que parecía eterna, demostró que incluso la grandeza está sujeta al paso del tiempo. Imagina una puesta de sol. El sol se esconde lentamente en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos carmesí. La luz se suaviza, las sombras se alargan. Así sucedió con Babilonia. Su gran resplandor se desvaneció gradualmente, dando paso a una nueva era. Pero este desvanecimiento tenía su propia belleza especial, su propia tristeza silenciosa. Sus últimos habitantes, los pocos que quedaban, contemplaban las ruinas de sus antepasados. Recordaban historias de gloria pasada, de tiempos dorados. Pero la realidad era diferente. La ciudad, antaño vibrante de vida, ahora apenas respiraba en silencio, preparándose para pasar a la eternidad. El aire circundante olía a polvo y tierra reseca. A veces, cuando el viento soplaba desde cierta dirección, parecía oírse un ruido lejano. Un ruido que podía ser un eco del pasado, una reminiscencia de la vida que antaño florecía aquí. Pasos, el tintineo de las monedas, las voces de los comerciantes. Pero estos eran solo fantasmas del pasado, sombras que vagaban por las calles desiertas. La realidad era más dura. Babilonia, como un gran náufrago, se hundía lentamente bajo las olas del tiempo. Sus majestuosas estructuras, que antaño se alzaban orgullosas sobre el horizonte, ahora eran meros montones de escombros engullidos por la arena. Es en momentos como estos que uno se da cuenta de la fragilidad de todo lo terrenal. Incluso los estados más poderosos, las ciudades más grandiosas, los mayores logros, todo está sujeto al paso del tiempo. Babilonia fue un ejemplo brillante de ello. La ciudad que una vez fue el centro del mundo, ahora no es más que un desierto, donde el viento juega con los restos de su antigua gloria. Pero incluso en este desierto, en estas ruinas, perdura un eco de sabiduría, un eco de cultura, un eco de la vida que una vez existió aquí. Este eco resonará a través de los siglos, recordándonos a Babilonia, su grandeza y su caída. Y este recordatorio es quizás el legado más preciado que la ciudad nos ha dejado. Sus últimos días estuvieron llenos de silencio y decadencia. La ciudad, antaño una luz brillante en el mapa mundial, se hundió lentamente en la oscuridad del olvido. Pero este declive no fue un final, sino simplemente una transición. Una transición hacia una forma de existencia diferente, hacia un papel diferente en la historia de la humanidad. Y así, cuando los últimos habitantes abandonaron sus murallas, cuando se desvanecieron los últimos ecos de la vida, Babilonia se sumió en un profundo letargo. Un letargo que duró siglos, esperando su despertar. Un despertar que nos traería su historia, a nuestro tiempo, para que pudiéramos escuchar su último aliento y comprender su significado eterno. Cuando Babilonia se sumió en un profundo letargo, su historia no se desvaneció sin dejar rastro. Simplemente permaneció latente, como una semilla que espera su momento bajo el velo de la tierra. Pasaron los siglos, las épocas cambiaron, y el recuerdo de la gran ciudad se desvaneció gradualmente.
convirtiéndose en leyenda, un eco de un pasado lejano. El polvo del tiempo cubrió sus ruinas y las arenas del desierto se convirtieron en su sudario. Parecía que la tierra misma había decidido ocultar los rastros de su antiguo esplendor, dejando solo vagos recuerdos en cuentos y mitos. Pero la verdad, como una piedra preciosa enterrada bajo una gruesa capa de roca, siempre tiende a la luz. Y así, a mediados del siglo XIX, cuando el mundo se encontraba en el umbral de nuevos descubrimientos, la humanidad volvió a mirar hacia la tierra de Mesopotamia. Los arqueólogos, como detectives al mando de la investigación más importante, comenzaron su labor. Era una época en la que el estudio del pasado daba sus primeros pasos, cuando las excavaciones eran más una aventura que una investigación metódica. Armados con palas y con fe en el poder de la curiosidad humana, los científicos partieron hacia donde, según la leyenda, una vez estuvo Babilonia. La tierra guardaba sus secretos con celo, y al principio los hallazgos fueron escasos, como si la naturaleza se resistiera a compartir sus secretos con tanta facilidad. Pero la tenacidad y la sed de conocimiento impulsaron a estos hombres a seguir adelante, a través del calor abrasador y las frías noches del desierto. Gradualmente, capa a capa, la tierra comenzó a revelar sus tesoros. No eran solo piedras y fragmentos, eran testigos de épocas, fragmentos de vidas, narradores silenciosos del pasado. Los primeros descubrimientos fueron impresionantes. Aquí había un fragmento de una tablilla de arcilla cubierta de escritura cuneiforme, como una escritura antigua encriptada por el tiempo. Aquí había un fragmento de una pared, antaño adornada con azulejos vidriados, cuyos vibrantes colores se habían desvanecido, pero no se habían perdido por completo. Cada hallazgo era una llave que abría la puerta a otro mundo, un mundo que solo conocíamos por relatos fragmentarios. Uno de los primeros en descubrir los secretos de Babilonia fue el cónsul francés Paul-Émile Botta. Su expedición a Mesopotamia, iniciada en 1842, trajo al mundo sus primeros descubrimientos sensacionales. Trabajó en la antigua Nínive, y sus hallazgos, que incluyeron enormes bajorrelieves y bibliotecas reales, cautivaron a toda la comunidad científica. Pero el verdadero corazón de Babilonia aún esperaba su momento. Un verdadero avance se produjo cuando expediciones británicas, lideradas por eminentes arqueólogos como Henry Rawlinson y George Smith, iniciaron excavaciones sistemáticas en el yacimiento de la antigua ciudad. Rawlinson, un brillante criptógrafo, logró descifrar la inscripción de Beistún, un paso crucial para la comprensión de la escritura cuneiforme. Fue como si alguien hubiera descubierto la clave de una lengua antigua que había permanecido en silencio durante mucho tiempo. Ahora, los textos hallados en tablillas de arcilla podían leerse y contaban historias de reyes, dioses, guerras y una vida pacífica. George Smith, a su vez, realizó quizás uno de los descubrimientos más asombrosos. Trabajando con miles de tablillas de arcilla de la biblioteca de Asurbanipal, descubrió fragmentos de un antiguo poema épico que narraba la historia del diluvio. Esta fue una sorprendente coincidencia con la historia bíblica de Noé, y el descubrimiento de Smith causó un gran revuelo, obligando a replantear muchas ideas sobre la historia antigua y sus conexiones.
Estas tablillas, como páginas de un libro olvidado, revelaron un mundo lleno de mitos, leyendas y profunda sabiduría. Las excavaciones en Babilonia, en particular las iniciadas por arqueólogos alemanes dirigidos por Robert Koldewey a finales del siglo XIX, arrojaron resultados verdaderamente monumentales. Koldewey, arquitecto y arqueólogo experimentado, abordó el asunto con un método increíble. No se limitó a excavar, reconstruyó una imagen del pasado en su mente, aprovechando cada detalle que descubría. Su equipo descubrió los restos de magníficas estructuras que antes solo se conocían por fuentes escritas. Se excavó la puerta de Ishtar, decorada con azulejos azules vidriados que representan toros y dragones. Como un portal al pasado, esta puerta reveló la grandeza y la destreza de los artesanos babilónicos. Ha sido restaurada y ahora adorna el Museo de Pérgamo en Berlín, representando una de las exhibiciones más impresionantes jamás descubiertas en Mesopotamia. El hecho mismo de que estas vibrantes y detalladas imágenes hayan sobrevivido durante milenios es asombroso. También se descubrieron restos de palacios, templos y, por supuesto, el famoso Sigurat Etemenanki, que se cree inspiró la bíblica Torre de Babel. Imaginen estos enormes escalones ascendiendo al cielo, como un puente entre la tierra y lo divino. Los arqueólogos han podido determinar sus dimensiones y estructura aproximada, aunque una restauración completa es imposible. Sin embargo, incluso sus cimientos y niveles inferiores dan una idea de la escala de esta grandiosa estructura. Además, se encontraron los restos de la llamada calle procesional, que se cree se utilizaba para procesiones ceremoniales en honor a los dioses. Esta amplia calzada, decorada con los mismos azulejos azules, conducía al templo de Marduk, la deidad principal de Babilonia. Al caminar por ella, casi se podían sentir los pasos de los antiguos sacerdotes y reyes, y oír los himnos religiosos que llenaban el aire. Cada tablilla de arcilla, cada fragmento de cerámica, cada ladrillo, todas eran piezas de un rompecabezas esperando ser ensambladas. Los hallazgos arqueológicos se convirtieron para nosotros en algo más que simples artefactos, claves para comprender la vida de las personas que vivieron hace miles de años. Aprendimos sobre sus creencias, sus costumbres, sus leyes, su ciencia. Vimos cómo construían sus ciudades, cómo cultivaban la tierra, cómo vivían y amaban. Estos descubrimientos transformaron nuestra comprensión del mundo antiguo. Babilonia dejó de ser solo una ciudad mítica de los relatos bíblicos. Cobró vida propia, convirtiéndose en un lugar real y tangible donde se decidían los destinos de las naciones. La arqueología nos brindó la oportunidad de tocar esta realidad, de ver con nuestros propios ojos lo que antes solo existía en la imaginación. La importancia de estos descubrimientos es difícil de sobreestimar. Nos han ayudado a comprender la profunda arraigación de muchos aspectos de nuestra civilización moderna. Los babilonios hicieron enormes contribuciones al desarrollo de la astronomía, las matemáticas y el derecho. Sus sistemas de conteo, sus calendarios, sus leyes, todo esto influyó en las culturas posteriores. Por ejemplo, su profundo conocimiento de la astronomía les permitió crear calendarios lunares y solares precisos y predecir eclipses. Fueron los astrónomos babilónicos quienes sentaron las bases de muchas observaciones astronómicas que aún se utilizan en la actualidad. Sus ideas sobre los cuerpos celestes y las constelaciones zodiacales se han convertido en parte de nuestro patrimonio cultural.
En matemáticas se utilizaba el sistema sexagesimal, que aún se manifiesta hoy en día en nuestra división de una hora en 60 minutos y un minuto en 60 segundos. Este sistema, tan familiar para nosotros, tiene sus orígenes en la antigua Babilonia. Los descubrimientos arqueológicos también han ayudado a esclarecer la estructura social de Babilonia y su sistema legal. El famoso Código de Hammurabi, inscrito en una estela de basalto, es una de las colecciones de leyes más antiguas y completas que se conservan. Este código, con su principio de ojo por ojo, se convirtió en un símbolo de la justicia antigua y tuvo una influencia significativa en el desarrollo de los sistemas legales a nivel mundial. Cada tablilla de arcilla descubierta, cada fragmento de pared, cada figurilla, todo lleva la huella del tiempo, como un susurro silencioso proveniente de las profundidades del tiempo. Los arqueólogos, como traductores, nos ayudan a comprender este susurro, a escuchar las voces de quienes vivieron mucho antes que nosotros. Nos brindan la oportunidad no solo de aprender sobre Babilonia, sino de experimentarla, de imaginar su vida, sus alegrías y sus tristezas. Estos descubrimientos no solo enriquecieron nuestro conocimiento del pasado, sino que también nos obligaron a reflexionar sobre lo eterno. Nos recuerdan que incluso los imperios más poderosos y las ciudades más grandes acaban por decaer. Pero su legado, su sabiduría y sus logros pueden perdurar para siempre si preservamos su memoria y la transmitimos de generación en generación. Babilonia, perdida en el olvido, ha regresado a nosotros gracias al trabajo de los arqueólogos. Sus ruinas, que antaño parecían simples montones de piedras informes, ahora nos cuentan historias asombrosas. Dan testimonio del genio, el poder, la grandeza y también la fragilidad de la creación humana. Y este conocimiento, esta comprensión, es quizá lo más valioso que podemos extraer de estas antiguas piedras. Así, gracias al minucioso trabajo de los investigadores, a través de las profundidades de la arena y el tiempo, el eco de Babilonia ha llegado hasta nuestros días. Resuena en museos, en libros, en nuestras mentes, recordándonos que la historia no es simplemente una colección de fechas y eventos, sino un hilo vivo que nos conecta con el pasado. Y este hilo, tejido a partir de descubrimientos y recuerdos, sigue vivo, enriqueciendo nuestro presente e iluminando nuestro futuro. Se acerca un cambio de era, como un soplo de viento en la estepa. Babilonia, antigua como el tiempo mismo, no ha desaparecido sin dejar rastro. Vive. Sigue respirando en nuestra cultura, en nuestra imaginación, en la esencia misma de nuestra conciencia colectiva. Su nombre, como un eco, perdura a través de los milenios, evocando imágenes de grandeza, sabiduría y a veces una arrogancia fatal. Recordemos los sigurats, esos templos escalonados que se alzan hacia el cielo. Sus siluetas, incluso en ruinas, siguen inspirando, recordándonos el deseo del hombre de comprender lo divino, de tocar las estrellas. Estas escaleras de piedra que conducen hacia lo alto se han convertido en un símbolo de ascenso espiritual, un puente entre lo terrenal y lo celestial. Su majestuoso silencio habla de las miles de manos que trabajaron en su creación, de las oraciones que ascendieron a sus cimas, de los sueños que se soñaron bajo su sombra. Y los jardines colgantes,
esta leyenda, esta imagen del paraíso terrenal, tejida con vegetación, flores y agua susurrante, perdura en poemas, pinturas y sueños. Imagine terrazas entrelazadas con enredaderas, donde plantas exóticas susurran con la suave brisa, y cascadas de agua fluyen, creando una atmósfera fresca y revitalizante en el corazón de una ciudad calurosa. Aunque la ubicación exacta y la existencia misma de estos jardines siguen siendo tema de debate, su imagen se ha arraigado firmemente en la cultura global como símbolo de belleza inalcanzable, metáfora del lujo y la sofisticación, y encarnación de la capacidad humana para transformar la naturaleza, creando milagros. Se han convertido en un símbolo de que, incluso en las condiciones más duras, se puede crear un oasis de vida y belleza. La astronomía babilónica, sus observaciones del movimiento de estrellas y planetas, sentó las bases de futuros descubrimientos científicos. Las tablillas cuneiformes, que contienen cálculos y predicciones precisos, aún sorprenden por su profundidad y precisión. Estos antiguos sabios, al contemplar el cielo nocturno, no solo vieron puntos centellantes, sino un mundo complejo y ordenado, lleno de patrones. Su trabajo, su búsqueda por comprender los ritmos celestiales, no fue un simple ejercicio académico, sino una profunda búsqueda espiritual, un intento de encontrar su lugar en el universo. Nos dejaron un mapa del cielo estrellado que, aunque modificado con el tiempo, continúa guiándonos por el camino del conocimiento. Este legado, este conocimiento, perdura, recordándonos nuestro lugar entre las estrellas. Y por supuesto, la ley. Las leyes babilónicas, en especial el famoso Código de Hammurabi, se convirtieron en la base de muchos sistemas legales. El principio de ojo por ojo, diente por diente, aunque aparentemente severo, fue un paso hacia el establecimiento de la justicia y el orden en la sociedad. Fue un intento de crear un sistema donde todos conocieran sus derechos y responsabilidades, donde no hubiera cabida para la arbitrariedad. Este antiguo conjunto de normas, inamovibles, se convirtió en testimonio de cómo las personas intentaban organizar sus vidas y crear un marco para la coexistencia. Nos recuerda que el deseo de justicia ha sido inherente a la humanidad desde tiempos inmemoriales. El acadio, la lengua de Babilonia, con su rica gramática y vocabulario, perdura en dialectos y préstamos lingüísticos. Las palabras, como semillas, se propagaron por el mundo, arraigándose en otras lenguas. La literatura babilónica, poemas épicos, mitos e himnos, inspira a escritores y poetas, y continúa resonando en nuevas formas. La epopeya de Gilgamesh, este antiguo monumento literario, con sus temas de amistad, pérdida y la búsqueda de la inmortalidad, sigue conmoviendo a los lectores. Habla de las experiencias humanas eternas, nuestros miedos y esperanzas, y el deseo de dejar huella en este mundo. Las imágenes de Babilonia impregnan el arte. Su grandeza y caída, sus mitos y leyendas, se convierten en tema de pinturas, esculturas y composiciones musicales. Artistas, inspirados por ruinas e historias, intentan recuperar el espíritu de esta gran ciudad en sus obras. Se nos presenta bajo diversas apariencias, a veces como símbolo de poder y riqueza, a veces como una advertencia sobre la fragilidad de los logros humanos, a veces como un lugar misterioso y lleno de enigmas.
Y en nuestros sueños, en nuestras fantasías, Babilonia perdura. Se convierte en escenario de novelas, películas y videojuegos. Es una ciudad que nos cautiva con su antigüedad, su misterio, su estatus legendario. Se nos presenta como un portal al pasado, una oportunidad de tocar algo grandioso y olvidado. No es solo una ciudad, es todo un universo donde la historia, el mito y la realidad se entrelazan. Incluso la palabra Babilonia se ha convertido en sinónimo. Significa confusión de idiomas, caos, pero también grandeza e inmensidad. Esta palabra lleva la huella de siglos de historia, ecos tanto de grandeza como de tragedia. Nos recuerda lo complejo y multifacético que era este antiguo estado. Babilonia, tras haber sobrevivido a los siglos, no ha desaparecido. Se ha transformado, formando parte de nuestra cultura, de nuestra experiencia colectiva. Su legado perdura, enriqueciendo nuestro mundo, recordándonos el poder del espíritu humano, el anhelo de conocimiento, la belleza eterna y la inevitabilidad del cambio. Sigue siendo una fuente eterna de inspiración, un enigma que seguimos desentrañando, un eco que escuchamos a través del rugido del tiempo. Respira en cada línea de texto antiguo, en cada pincelada, en cada nota musical, en cada aspiración a la grandeza. Vive porque recordamos. Y mientras recordemos, Babilonia vivirá. Su luz, su sombra, su sabiduría, todo esto sigue iluminando nuestro camino. Las arenas del tiempo se asientan sobre antiguos ladrillos, llevándose consigo los últimos ecos de la antigua grandeza. Donde una vez se alzaron los sigurats, ahora solo quedan colinas que guardan los secretos de milenios. El viento que barre la llanura reseca, susurra nombres olvidados, llevándolos al mar infinito del olvido. Pero en el silencio del desierto, bajo la cúpula insondable del cielo, algo elusivo habita. Es la memoria, tejida con rayos de sol, sombras y el polvo de siglos. La ciudad que fue el corazón del mundo, ahora descansa en el abrazo de la tierra. Sus murallas, antaño inexpugnables, se han convertido en polvo. Sus calles, por donde pasaron reyes y comerciantes, son ahora meras huellas en la arena, borradas con el paso del tiempo. Pero incluso esta paz tiene su propia melodía, su propia canción eterna. Resuena en el susurro de la hierba que se abre paso entre las grietas de las piedras, en el graznido de los pájaros que planean sobre las ruinas, en el aliento mesurado de la noche que envuelve las tierras antiguas. Babilonia no ha desaparecido, se ha transformado. Su espíritu perdura en cada piedra, en cada fragmento de arcilla que se levanta de la tierra. Vive en leyendas que se transmiten de boca en boca, en sueños que alimentan la imaginación. No es solo historia, es una continuación de la vida, un rumbo diferente. La ciudad que presenció el auge y la caída de imperios ahora forma parte del ciclo eterno. Imagina una tranquila puesta de sol sobre el Éufrates, cuando los últimos rayos de sol tiñen el cielo de tonos rosa dorado. La superficie del agua refleja este esplendor, creando la ilusión de otro mundo, un mundo donde el tiempo se detiene. Es en esos momentos que se puede sentir el aliento de la antigüedad, tocando lo que ha sobrevivido a los siglos.
No es una fanfarria estridente, sino una paz serena y profunda. Como una semilla que cae en la tierra, Babilonia dio a luz nuevos brotes. Su sabiduría, sus descubrimientos, sus errores, todo se ha convertido en parte de nuestro viaje compartido. Nos nutrimos de este legado, aprendemos de él y nos esforzamos por superarlo. La ciudad que una vez representó la cima del logro humano, ahora sirve como un recordatorio perpetuo de la naturaleza cíclica de todas las cosas. Deja que los últimos ecos del pasado se desvanezcan, disolviéndose en el aire del atardecer. Deja que el viento agite los dobladillos de las antiguas vestimentas que vestíamos cuando construíamos templos y luchábamos guerras. Ahora llega un tiempo de paz, un tiempo de reflexión. La historia de la ciudad, tan vibrante y llena de acontecimientos, llega a su fin natural. Esto no es una tragedia, sino armonía. Como el acorde final de una sinfonía majestuosa, los ecos de Babilonia se desvanecen. Pero en este silencio algo más resuena, algo eterno. Es la melodía del recuerdo, la melodía de la vida que continúa. Es una canción cantada por la tierra misma, preservando las huellas de todos los que vivieron antes de nosotros. Y esta melodía siempre resonará mientras recordemos, mientras escuchemos. Es la canción eterna de una ciudad antigua, desaparecida, pero no olvidada. Resuena en nuestros corazones como el susurro silencioso de la eternidad.